Bendecidos por el Señor. Amén. Y vamos a iniciar nuestro culto de adoración, de exaltación a nuestro gran Rey. Vamos a primeramente a orar. Bueno, ¿ya está firmando? Vamos a orar, hermanos. Inclinemos nuestros rostros y vamos a entregar este culto a nuestro Santo Dios, de consagración, de arrepentimiento, y para que el Señor sea guiando a quien, primeramente a mí, para hacer esta liturgia, y de ahí a quien va a exponer la palabra del Señor. Amado Señor y Padre nuestro, te damos gracias. Bendito Rey que vives y reinas por los siglos de los siglos. Hoy, Señor, bajo tu gobierno estamos aquí en tu iglesia, Señor, en tus atrios. Estamos disfrutando de una manera alegre, gozosa, de poder estar reunidos los hermanos juntos en armonía, de poder alabar, contemplar y magnificar, Señor, tu presencia en medio de este lugar. Es lo más maravilloso, es lo que verdaderamente llena nuestros corazones, de que tú estés en medio de tu iglesia, de tu pueblo, Señor, y que seas tú rigiendo cada asunto, cada pensamiento, que seas gobernando cada acción de todos los que estamos aquí, Señor. Que nuestra mente y nuestro corazón tengan una inclinación fuertemente, Señor, a consagrar este santo día para ti. Que haya una entrega total de nuestras vidas, una entrega con una mente racional, una mente entendida, no de una forma natural, Señor, sino en la forma que tú nos has dado, que es una forma sobrenatural, porque es tu Espíritu quien opera en nosotros, Señor. Es tu Santo Espíritu que nos da el discernimiento de tu palabra, nos da el entendimiento, Señor, de lo que se ha de predicar en este lugar. Y los que no lo tienen, Señor, te rogamos, oh bendito Dios, que les des ese don salvífico con la fe y el arrepentimiento, para que puedan comprender tu palabra, Señor, la cual es la que transforma las vidas de los hombres. Dice tu palabra que la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Bendito Dios, que esta fe llegue a cada hombre aquí presente, a cada persona, Señor, tanto desde el más pequeño hasta el más anciano. Que tu palabra, Señor, corra y sea glorificada y traiga libertad a los cautivos y esclavos del pecado. Que estemos, Señor, con la libertad a la cual Cristo nos ha llamado, no para pecar deliberadamente, Señor, sino una libertad que realmente nos hace gozosos de ser siervos, de ser esclavos de nuestro Señor Jesucristo. Fuimos llamados a ello, Señor, pero para nosotros el servirte a ti no es una carga. El servirte a ti es un deleite máximo, Señor. Y por eso estamos reunidos como iglesia. Por eso tu iglesia cada día se ve con esa motivación para honrar y glorificar tu santo nombre. Gracias por lo que nos has enseñado a través de nuestro hermano Rafael en esta mañana. Pero vamos a recibir tu palabra también, dada en este caso por nuestro pastor, Señor. Seas tú guiándolo, seas tú dando entendimiento a cada uno de los que estamos aquí presentes, que sea tu Santo Espíritu hablando a tu iglesia, Señor. Habla, que tu pueblo escuche, Señor. Habla, que tu pueblo se está disponiendo para recibir, Señor, y opera en cada uno de nosotros, Señor. De esa manera que podamos entender tu palabra en esta mañana y podamos meditar en ella durante todo este día, Señor. Que tu palabra no quede allí como muchas veces, Señor, que como hace el animal, Señor, que muchas veces toma el alimento y de una vez lo engulle, Señor. Que realmente nosotros hagamos como los que rumían, Señor, que toman ese alimento, lo mastican, lo tragan y vuelven y lo empiezan a masticar, Señor. Que esa sea la labor de nuestra, de hoy hacer con tu palabra, Señor, nuestra
oración, para que cada día, Señor, consagrados a ti de una manera reverente, solemne, Señor, podamos ser cada día dirigidos por ti, oh bendito Dios, y que tu palabra halle cabida en cada uno de nosotros. Seas tú, Señor, llevando a cabo todo esto para que nosotros, con un verdadero arrepentimiento, con un verdadero deseo, Señor, de estar exponiendo, Señor, nuestros pecados delante de ti, tú nos perdones y nos limpies de toda impureza, de toda maldad, de todo mal pensamiento, de toda mala expresión que hayamos dicho, Señor, y que aún omitimos. Aún, Señor, caemos en esa ignorancia de no comprender muchas veces lo que sale de nuestros labios y decirlo como si fuesen palabras, Señor, que no tienen ningún sentido, y cuando lo que estamos haciendo es agraviando, Señor, tu santo trono, la santidad de nuestro santo Dios, que nos llamó a ser santos como tú eres santo, Señor. Ayúdanos, Señor, y gracias por esa preciosa sangre que nos ha purificado, Señor, no solo por nuestros pecados pasados, no solo por los presentes, sino por los futuros. A ti damos honor y gloria y alabanza en Cristo Jesús. Amén. 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 Ahora, mis amados hermanos, los invito a que vayamos a nuestros signarios, al himno 45. Himno 45, Castillo Fuerte. La iglesia está toda allí. Amén. En este canción
nuestra fortaleza, tú eres nuestro castillo fuerte, Señor, la roca inconmovible. No, Señor, no estamos fundados, Señor, fundamentados sobre la arena, donde llega el ímpetu del mar, Señor, y arrasa con todo aquello. Estamos sobre la roca que es Cristo nuestro Señor. Vamos ahora al himno 192. Himno 192. Cristo nuestra ofrenda es, holocausto excelso, al Cordero alabad, conquistó el Calvario, y el Señor nos manda que seamos santos, porque Él es santo. Amén. Amén. Vamos a cantar. Hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén. O sea que no necesitamos hacer otra ofrenda, Señor, amados. No necesitamos hacer sacrificios para nosotros querer quitar ese sacrificio perfecto.
esa maravillosa entrega que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Ahora vamos al himno 301. ¿Sabes dónde hay una fuente? ¿Sabes dónde hay una fuente pura de divino amor, cuyas aguas celestiales manan con ferviente ardor? Esta fuente inagotable de eficacia y de valor es el Redentor bendito, el precioso Salvador en el cual estamos reposando. Amén. Amén. ¿Sabes dónde hay una fuente pura de divino amor, cuyas aguas celestiales manan con ferviente ardor? Esta fuente inagotable, eficaz y de valor, es el Redentor bendito, el precioso Salvador. Es Jesús la viva fuente, donde he apagado yo esa sed que consumía mi cuidado corazón. Esa fuente siempre pura, nunca su cristal perdió, y sus aguas refrescantes se le ofrece al pecador. Si sediento y fatigado a Jesús la fuente vas, satisfecho y aliviado, al momento quedarás. Es Jesús la viva fuente, donde he apagado yo esa sed que consumía mi cuidado corazón. Oh, recibe pues su oferta, no rechaces no su amor. Dile esas aguas dame, y sabe su gran valor. Sin dinero y sin precio se le ofrece grato don, vida eterna, paz y gozo, de tus culpas el perdón. Es Jesús la viva fuente, donde he apagado yo esa sed que consumía mi cuidado corazón. Amén. Amén. Ahora vamos a la lectura de la palabra. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 11. Versión internacional. Se prepara para la próxima el hermano Juan Darío, Éxodo 12, Carlos Mario, Éxodo 13, Éxodo 14, vuelvo y repito, y el hermano Mauricio Rodríguez con Éxodo 15. ¿Éxodo 15 o 14? 16. No, eso 15. 15, cierto, sí, 15. La plaga contra los primogénitos. El Señor le dijo a Moisés: voy a traer una plaga más sobre el faraón y sobre Egipto. Después de eso, dejará que se vayan, y cuando lo haga, los echará de aquí para siempre. Habla con el pueblo y dile que todos ellos, hombres y mujeres, deben pedirles a sus vecinos y vecinas objetos de oro y de plata.
El Señor hizo que los egipcios vieran con buenos ojos a los israelitas. Además, en todo Egipto Moisés mismo era altamente respetado por los funcionarios del faraón y por el pueblo. Moisés anunció: así dice el Señor, hacia la medianoche pasaré por todo Egipto, y todo primogénito egipcio morirá, desde el primogénito del faraón que ahora ocupa el trono, hasta el primogénito de la esclava que trabaja en el molino, lo mismo que todo primogénito del ganado. En todo Egipto habrá grandes lamentos, como no los ha habido ni volverá a verlos. Pero entre los israelitas ni los perros le ladrarán a persona o animal alguno. Así sabrán que el Señor hace distinción entre Egipto e Israel. Todos estos funcionarios tuyos vendrán a verme y de rodillas me suplicarán: vete ya con todo el pueblo que te sigue. Cuando esto suceda, me iré. Y ardiendo de ira salió Moisés de la presencia del faraón, aunque ya el Señor le había advertido a Moisés que el faraón no les iba a hacer caso y que tenía que ser así para que las maravillas del Señor se multiplicaran en Egipto. Moisés y Aarón realizaron ante el faraón todas estas maravillas, pero el Señor endureció el corazón del faraón, y éste no dejó salir de su país a los israelitas. Amén. Podemos tomar asiento, mis amados hermanos. Si pasamos a la consagración de los diezmos y las ofrendas, en la manera que el Señor ha propuesto en su corazón. Usted ha traído los diezmos en esta mañana, las ofrendas, las contribuciones, y todo lo que usted haga sea para la gloria de nuestro Santo Dios. Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Amado Señor y Padre nuestro, te damos gracias por eso tan maravilloso, Señor, que es la provisión que tú das a tu iglesia, Señor. Tú das primeramente el sustento de cada día y nos demanda, Señor, que separemos algo aparte según hayamos prosperado, como lo dice tu palabra, Señor. Y según de esa misma forma lo vamos a hacer. Gracias, Señor, porque en el antiguo pacto, Señor, tú nos pedías una 10ª parte, y si miramos esa medida, Señor, sigue siendo pequeña, sigue siendo muy poca, Señor. ¿No podremos nosotros vivir con un 90%? ¿Será que no podemos vivir con el resto de todo esto, Señor? Cuando la mínima parte, Señor, la gente se preocupa, la gente se incomoda. Y te pido, Señor, que si hay alguna incomodidad en aquellos que han de ofrendar esa pequeña parte, Señor, limites esta ofrenda y que no se haga vana en este día, Señor. Que sea una ofrenda con el corazón, porque todo es para nuestro Santo Dios, para el extendimiento de su obra y para que tenga un avance del reino de Dios acá en la tierra. Oh bendito Dios, te damos muchas gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Mientras nuestro hermano Alessandro va recogiendo los diezmos y las ofrendas, los voy a dejar con el predicador de esta mañana, nuestro pastor. Muy buenos días, amados hermanos. Muchas gracias, amado consiervo Mauricio. Oramos por las ofrendas, los diezmos, amado Señor y Dios, nuestro Creador, pero también nuestro Redentor, pero también nuestro sustentador. Queremos honrarte y glorificarte a través de los diezmos y las ofrendas. Seas tú supremamente glorificado y que tu pueblo sea bendecido, Señor. Multiplica en cada familia, en cada hogar, que es fiel a tus santos planes y propósitos, que es fiel al dar y sembrar, y
que tú le multipliques en gran manera, pero que también consideres con amor y misericordia al necesitado porque no tiene que dar, pero también al necesitado porque no tiene un corazón para dar. Ayuda, Señor, para que tu iglesia tenga el carácter de Cristo, el carácter de Dios, un carácter sacrificial, un carácter de abordador, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su propio Hijo, dio a su Espíritu Santo, dio a su palabra, dio a su iglesia, dio su salvación. A ti la gloria, Señor, en nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, muy buenos días. Vamos a ir a la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos. Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos 35 al 45. Y con honor al Señor, con reverencia al Señor, nos ponemos en pie, por favor, para leer la Sagrada Escritura, para orar por la palabra de Dios expuesta esta mañana. Nuestro amado Señor, que has sido generoso con tu iglesia, que has hablado a tu pueblo, oramos para que en esta mañana tu pueblo reciba la palabra que tú nos has enviado. Primeramente la palabra encarnada, que es la persona de nuestro Señor Jesucristo, pero también que podamos entender la palabra escrita, la palabra verbal, que tú nos has dejado consignada en el Santo Libro. Somos beneficiarios de un gran don, la Biblia compilada, la Biblia traducida, pero sobre todo la Biblia puesta, grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque la Biblia, tu palabra, penetra a lo más profundo de nuestro corazón, como una espada de dos filos, produciendo una transformación radical de nuestra vida. Y esta es la edificación de los santos, que la palabra penetre profundo en nuestros corazones y produzca vida y cercene toda malignidad. De la misma manera oramos por aquellos que aún no han escuchado el Evangelio, que hoy por tu palabra puedan creer al Evangelio, las buenas nuevas de salvación, y que creyendo tengan la vida eterna. Nos dedicamos pues, Señor, a leer la Escritura, a meditar en la Escritura y a aplicar la Escritura en el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra del Señor habla así hoy a su iglesia bíblica Ríos de Gracia. Marcos capítulo 10, versículo 35 al 45. Se le acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Maestro, le dijeron, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se sienta a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que están pidiendo, les replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo o pasar por la prueba del bautismo con la que voy a ser probado? Sí, podemos. Ustedes beberán de la copa que yo bebo, les respondió Jesús, y pasarán por la prueba del bautismo con que voy a ser probado. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí el concederlo. Eso ya está decidido. Los otros 10, al oír la conversación, se indignaron contra Jacobo y Juan. Así que Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Palabra de Dios. Amén. Podemos sentarnos.
una de las normas de la hermenéutica, de la exposición, de la investigación o del estudio concienzudo de la palabra de Dios, es leer el texto en su contexto. Y siempre debemos tocar esto, el contexto de lo que estamos leyendo, de lo que estamos meditando, de lo que vamos a aplicar. Y vamos a comenzar nuestro sermón hoy situándonos, viajando en el tiempo, 2000 años atrás, a la época del Señor Jesús. El Señor Jesús está enseñando a sus discípulos sobre el carácter de los hijos del reino. Y los viene enseñando. En los versículos 13 al 16 les enseña sobre el ser como niños, la humildad, la sencillez. En los versos 17 al 31 les enseña sobre la negación de sí mismos y la renuncia a los apegos terrenales. Y luego, en su anuncio de su padecimiento, muerte y resurrección, les enseña que el camino a la gloria debe pasar por la entrega, el sufrimiento y la muerte. Es que el evangelio debe ser vivencial, debe ser práctico, debe ser vívido. Y vemos que el propósito del Señor es el de formar en sus discípulos el carácter de los súbditos del reino. No solamente súbditos que sabemos mucho la palabra, sino súbditos que vivimos la palabra, que tenemos un carácter transformado al modelo de Cristo. Entonces ahora en este pasaje el Señor procede a enseñarles sobre el servicio los unos a los otros. El servicio los unos a los otros. Un aspecto fundamental en la vida del creyente. Y aquí el Señor nos enseña que el cristiano debe caracterizarse por su servicio a los demás, por ser servidor. La iglesia es una comunidad diferente a todas las demás comunidades. Cuando hablo de comunidades, hablo por ejemplo de los sindicatos, de las comunidades políticas, de las juntas de acción comunal, de las asambleas, por ejemplo, de los edificios que hay una junta administrativa. Todo eso son comunidades, ¿no? En los barrios, comunidades familiares. La iglesia es una comunidad diferente a todas las demás comunidades. Y como comunidad tenemos intereses comunes. Por eso se llama comunidad. Tenemos intereses comunes. Por eso nos aglutinamos en un cuerpo. Pero estos intereses comunes son diferentes y son contrarios a las demás comunidades. Y a pesar de las aparentes contrariedades que encontramos en la iglesia, debido a que está conformada por personas que estamos en proceso de perfeccionamiento, el mayor distintivo que tiene la iglesia es el amor entre los hermanos. La palabra de Dios dice que nos conocerán por nuestro amor. Y este amor entre los hermanos se destaca 50 veces o en 50 pasajes aproximadamente del Nuevo Testamento. Pero ese amor no consiste en palabras. El amor debe ser evidenciado entre los hermanos. Y es evidenciado en muchos aspectos del carácter del cristiano. Uno de ellos es el carácter del servicio mutuo. Y esto es de lo que trataremos en esta mañana, en este sermón titulado La grandeza del servicio entre los hermanos. Y vamos a ver 3 aspectos que nos muestra el pasaje sobre la grandeza del servicio. Lo primero que nosotros vemos en el pasaje, la forma como el Señor introduce la enseñanza, es que nos muestra la ambición del poder humano.
la ambición del poder. Lo primero que vemos ahí en el pasaje es una denodada ambición de poder. Luego el Señor nos enseña la primacía del servicio. Y luego el Señor nos enseña el modelo de servicio. Esos son los 3 puntos en los cuales desarrollaremos nuestro sermón esta mañana: la ambición del poder, la primacía del servicio y el modelo del servicio. Miremos cómo el Espíritu Santo nos enseña esa ambición de poder en los cristianos. Cuidado con esto, estoy hablando de los cristianos, porque es con quien estaba tratando el Señor Jesús, con los apóstoles. ¿Quiénes tenían ambición de poder? Los apóstoles. Dice los versículos 35 y 36, que se le acercaron al Señor Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo. ¿Se acuerdan de los hijos de Zebedeo? ¿Cómo los llamó el Señor? Boanerges, los hijos del trueno. Se le acercaron ahí y le dijeron: maestro, queremos que nos conceda lo que te vamos a pedir. Concédenos algo importante que te vamos a pedir. Y entonces el Señor Jesús les dice: bueno, muchachos, ¿qué quieren que les haga? ¿Qué quieren que yo haga por ustedes? Y salen con la perlita: concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se sienta a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¡Qué belleza! ¡Qué anhelo tan fervoroso! Los chavales eran piadosos, querían estar en todo momento al lado del Señor Jesucristo, ¿cierto? El Señor Jesús les estaba anunciando, en el contexto vemos, el Señor Jesús les estaba anunciando su muy pronta muerte en sacrificio para la salvación de su pueblo. De los versículos 32 a 34 es lo que habla. Vamos a leer del 32 a 34, que no haya pereza de la lectura de la palabra. Iban de camino subiendo a Jerusalén y Jesús se les adelantó. Los discípulos estaban asombrados y los otros que venían detrás tenían miedo. De nuevo tomó aparte a los 12 y comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Abre comillas: ahora vamos rumbo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán, pero los 3 días resucitará. Cierra comillas. Hasta aquí las palabras de Jesús. El Señor les estaba tratando esto, les estaba confiando esto. Y de pronto los 2 discípulos le hacen la petición: Señor, queremos sentarnos uno a la derecha y otro a la izquierda de tu trono glorioso. Vaya el interés de estos discípulos. Para nada se preocuparon de lo que le iba a suceder al Señor. Su mente y su corazón estaban fijos en sus intereses personales, en los beneficios que recibirían del Señor cuando Él fuera ungido rey. A lo mejor ni escucharon las palabras que el Señor Jesús les había dicho y esperaban que cuando llegaran a Jerusalén el Señor iba a ser proclamado rey, desplazaría a la bota romana y entonces ocuparía su trono de gloria. Tremendo eso. Pero hay algo más asombroso allí. No solo los 2 fueron codiciosos. Veamos en el versículo 41. Los otros 10, al oír la conversación, se indignaron contra Jacobo y contra Juan. ¿Y por qué se indignaron? ¿Sería que estaban ofendidos? ¿Sería que estaban molestos porque habían abusado del Señor? ¿Cómo? El Señor está hablando de su muerte, de su sacrificio, y ustedes están pidiendo un trono al lado de Él. No, que sinvergüenzas, que codiciosos. No, lo que pasaba es que ellos también querían esos mismos puestos. Ellos perseguían los mismos intereses, la codicia de poder, las altas posiciones.
Era de tal grado la mundanalidad de aquella petición de los apóstoles que el mismo Señor Jesús les hace caer en cuenta. Muchachos, ustedes no saben lo que están pidiendo, les digo. Discípulos, ustedes no saben lo que piden. Hay necedad en su petición. ¿Y por qué había necedad? Mientras el Señor Jesús les estaba enseñando acerca de la humildad y del servicio, mientras el Señor Jesús les estaba confiando que iban a pasar por un grave estado de humillación para poder servir a los hombres, ellos estaban pensando en una posición de poder y de grandeza. Lo evidente era que ellos no habían entendido las enseñanzas que el Señor Jesús les había dado en 3 años de convivencia y de discipulado. No habían comprendido los principios del reino, las bases, el fundamento del reino, y estaban flaqueando en sus ambiciones mundanales. Vamos a ir al versículo 42. Así que Jesús los llamó. Venga para acá. Como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos y a los altos oficiales abusan de su autoridad. Ustedes no saben lo que están pidiendo. Están pidiendo las cosas mundanales. Los apóstoles se habían dejado llevar por las ambiciones de poder y de grandeza terrenal. ¿Y qué hace el Señor? Los compara con los ambiciosos mundanos, con los gobernantes. Los gobernantes anhelan el poder ¿para qué? Para oprimir a los demás, para tiranizar, para aprovecharse de los débiles. Desde los comienzos vemos que el pecado conduce a los hombres a ambicionar el poder maléfico. ¿Se acuerdan de Caín y de Abel? Abel lleva una ofrenda grata al Señor, pero Caín quería oprimir a Abel, aunque él había llevado una ofrenda no grata al Señor. Y él se enoja con su hermano y lo mata. ¿Por qué? Porque él era malo y quería oprimir, él quería gobernar. Y luego Caín se va y funda una ciudad y tiene familia y es un terrible opresor. Y a partir de ahí la pecaminosidad humana siempre está llena de poder opresor. Por eso es que vemos las contiendas entre los hombres. Cada uno pretende ser superior al otro. Y no estamos hablando de afuera. No estamos hablando de Petro y Duque. No estamos hablando de los de izquierda y los de derecha, que bien pudiéramos hacerlo. Evidente está. Pero hablemos de nuestras casas, de nuestro hogar. La lucha del poder entre el esposo y la esposa. La lucha de poder entre los hijos y los padres. A ver quién gana. A ver quién es el que gana. La lucha de poder entre los mismos hermanos. Siempre hay alguien que quiere tiranizar. El varón dice: es que el Señor me puso a mí como cabeza y todo se tiene que hacer en esta casa, como yo digo. Y la mujer dice: y yo soy el cuello, y el cuello mueve la cabeza. Ahí verá usted qué hace. Y los hijitos manipulan. Y entonces el papá les da una orden, la mamá les da una orden. Y el bebecito, el principito, hace lo que quiera. No, y no lo hago, ¿y qué? Pégueme y yo lo llevo a bienestar familiar. Lo demando. ¿Sí? Y yo soy el que mando aquí. ¿Y por qué?
Porque desde pequeñitos, desde bebés, estamos, ¡ay, tan lindo el principito! ¡Ay, usted es un príncipe, es el rey! ¿Quién es el rey de la casa? Ven, un chingo de muchón. El bebé es el rey de la casa, ¿cierto que sí? ¿Quién manda la casa? El rey. Entonces son luchas de poderes. Son luchas de poderes. Ni qué decir en las empresas, en los trabajos. Siempre hay una lucha de poder, pretendiendo los unos ser superiores a los otros. Y esta petición de los apóstoles era radicalmente chocante con todo lo que el Señor Jesús les había enseñado desde el mismo Sermón del Monte. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los humildes, bienaventurados los que sufren. El Señor Jesús les había enseñado 3 años sobre el reino, y en ese momento era impertinente que ellos vinieran a pedirle al Señor un lugar especial en su trono. El Señor Jesús les estaba diciendo que Él iba a ser objeto del sufrimiento, de la entrega y de la muerte. Pero ellos estaban interesados en el lugar que iban a ocupar en el reino. Estaban cegados por la codicia de poder. Querían la gloria sin pasar por el sufrimiento. No habían entendido los principios del reino. Y si esto sucedió a los apóstoles, que eran apóstoles, y el Señor Jesús estuvo orando por ellos en aquel monte toda la noche para escoger a los 12 y llamarlos apóstoles. ¿Para qué? ¿Para qué los llamó apóstoles? ¿Para qué? Para que fueran sus íntimos. ¿Para que fueran qué? Para que fueran sus íntimos. Para que estuvieran con Él, para que fueran sus íntimos, para que lo acompañaran. Entonces, si esto le sucedió a esos cercanos, a esos íntimos, ¿cuánto más nosotros estamos tentados por el mismo pecado? ¿Qué buscamos y pedimos del reino de Dios? ¿Qué es lo que queremos como súbditos del reino de Dios? ¿Realmente somos súbditos o queremos el puesto de reyesuelos? ¿Estamos entendiendo los principios de servicio, de humildad y de entrega como del Señor Jesucristo como principios de nuestra vida en la iglesia? ¿Por qué en la iglesia muchos hermanos miran más lo que pueden recibir o la autoridad que se les pueda delegar que lo que el Señor les ha dado para dar y para servir? Esto es ceguera espiritual. Esto es fe sin obras. Y la fe sin obras es muerta, hermanos. ¿Dónde está el servicio? ¿Dónde están los servidores de la iglesia? ¿Queremos servir o ser servidos? ¿Queremos servir o ser servidos? Y esto nos lleva al segundo punto, en el cual el Espíritu nos conduce a la enseñanza del Señor Jesús sobre la primacía del servicio. Vamos al texto, versículos 43 y 44. Pero entre ustedes no debe ser así. Vamos a repetirlo, pero no entre ustedes, sino entre nosotros. Todos, en coro. Pero entre nosotros no debe ser así. Al contrario, sigamos, al contrario. El que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser servidor de los demás. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Deberá ser esclavo de todos. Repítelo. Deberé ser esclavo de todos. Deberé ser esclavo de todos. Esclavo. Tremendo eso. Esos principios del reino son raros, ¿no? Son raros, pero son perfectos, correcto. Pero son perfectos.
En el sistema llamado mundo, que está gobernado por el pecado, por la ambición de poder, por la opresión, el servicio es menospreciado, no tiene valor. Aquel que sirve está considerado como lo más bajo de la sociedad. ¿Qué tal que tu hijo, muchacho de 12 años, está en el bachillerato y tú le preguntas, hijito, tú estás ya en octavo, en noveno, ¿qué piensas hacer, qué piensas estudiar cuando llegues a grado 11? Y él te dice, yo quiero ser recolector de basura de las empresas varias, o yo quiero ser destaqueador de cañerías. ¿Está usted loco? ¿En qué piensa, bruto? Será la primera que uno le dice. Porque aquí quiere el papá los lugares de preeminencia para sus hijos, que sean directores, doctores, principales, importantes, pero cuidado con servir. Cuidado, eso es malo. No, es que yo quiero ser mesero en un restaurante, o yo quiero ser peluquero en una barbería. ¿Está usted loco? ¿Qué es eso? ¿En qué está pensando? Piensa en algo grande. Tenga sueños. Mire, la misma palabra de Dios dice que los jóvenes tendrán visiones. ¿Por qué consideramos grande el ser médico, o abogado, o ingeniero, o piloto? ¿Por qué eso es grande? ¿Y por qué un servidor, un agricultor, o un metalmecánico, un mecánico de diésel, o un conductor de bus es menospreciable? ¿Por qué? Todos nos necesitamos. Porque entre nosotros el sistema llamado mundo nos ha infectado la mente pensando que debemos ser grandes cuando el Señor dice que debemos ser pequeños. Ahora, con esto no estoy diciendo que conduzcan a sus hijos a que sean recolectores de basura o mecánicos. No les estoy diciendo eso. Pero descubran en sus hijos lo que hay, como lo que Dios les puso como don para servir a la humanidad. Para los mundanos el mayor valor es la grandeza, el poder, el reconocimiento para los mundanos. Y yo te pregunto, ¿eres tú un mundano? ¿Eres tú un mundano? El Señor Jesucristo nos enseña que en su reino, en su iglesia, la posición privilegiada no la tiene el que se considera grande, sino el que se menosprecia a sí mismo para servir a su hermano. El que se menosprecia a sí mismo para servir a su hermano. Y esto es tremendo. En el reino de Dios, la primacía la tiene el siervo, el que se considera un esclavo, un doulos, al servicio de sus hermanos. El que anhela grandezas en la iglesia es considerado por Dios mismo como un rezagado, como un pequeño ignorante. La ambición más grande de un creyente ha de ser la de servir. Servir y servir y volver a servir a sus hermanos como un esclavo, como quien no espera recompensa, como quien no reclama derechos, como un esclavo, dice allí, como un esclavo. Hoy en día aparentemente se dice que no hay esclavitud, y es lo más falso que yo he escuchado, es la mentira más grande. Le han cambiado, le han lavado la mente a la gente pensando que ya no hay esclavos. No, libérenlos de la esclavitud, pero los ponen a trabajar
de 12 a 12. Muchos trabajos son de 12 a 12 o de 6 a 6. A veces en la noche. Trabajos difíciles, bajo la lluvia, bajo el sol, cosas difíciles en medio de la guerra, cosas bastante difíciles. Hoy en día la esclavitud por la cuestión sexual, por las drogas, esclavos por el dinero, esclavos por el conocimiento. Hay muchos esclavos. Pero la diferencia es que hoy en día los esclavos esperan recompensa. En la época del Señor Jesús, los esclavos no esperaban recompensa. Los esclavos hacían lo que su amo les decía y punto. Pero había una contraprestación. El amo cuidaba de sus esclavos. Algunos muy bien, otros pésimo. Pero aquí el Señor dice que el servicio de nosotros debe ser como el servicio de un esclavo, como alguien que no espera recompensa, como alguien que no reclama derechos. Y yo te pregunto, ¿qué posición ocupa tu vida como cristiano? ¿Eres un esclavo? ¿Eres un esclavo? ¿Cuál es tu actitud en tu casa? ¿La de jefe? ¿La del que manda? ¿O la de un esclavo? ¿La de un siervo? ¿Cuál es la actitud con tu esposa? ¿Cuál es la actitud con tus hijos? ¿Cuál es la actitud con tus padres, hijos? Cada vez que ustedes hacen una pataleta y desobedecen a sus padres, muchachos, están tomando la actitud de arrogantes mundanos. Eso es lo que hace el mundo. Eso no es de hijos de Dios. El hijo de Dios dice: sí, padre, sí, madre, o sí, papá, sí, mamá, sí, señor, sí, señora. Con amor, en prontitud a hacer lo que sus padres le han ordenado. Hijo, apagas el televisor, es hora de acostarte a dormir. Ay, mamá, pero hasta ahora están empezando, no sé qué. Y eso le hacen pataleta. Y se van soplados, inflados a dormir. Arrogantes. Y al otro día se levantan. Hijito, aquí está el desayuno. No quiero, ya me voy a estudiar, no es que voy a llegar tarde. Arrogantes. ¿Por qué? Porque el mundo ha calado en ellos y les ha puesto actitudes mundanales, pretendiendo ser jefes de sus propios padres. Ni qué decir de la esposa y de la esposa. Y aún de los hermanos en la iglesia, o con las personas que no son creyentes, o con las personas de otras iglesias. ¿Qué posición quieres ocupar? ¿Quieres ser el primero? ¿Quieres ser el mayor? ¿Quieres tener reconocimiento? Es que yo me voy de la iglesia porque el pastor nunca me llama a mí. Es que yo me voy de la iglesia porque el pastor nunca me pone a leer. Es que yo me voy de la iglesia porque a mí no me saludan. Esa iglesia está llena de orgullosos. Pero no se mira al espejo. No hay servicio, no hay humildad para amar y servir a los hermanos. ¿Qué posición quieres en la iglesia? La respuesta es: entonces sé un siervo, uno que se entrega a sí mismo en favor de los demás, y uno que no ambiciona lo que no es del reino, que no ambiciona lo mundanal. Habiendo recibido la enseñanza del Espíritu del llamado a ser siervos, ahora el Espíritu Santo nos da el ejemplo de cómo ser siervos. Bueno, ahora con el regaño del pastor, ahora voy a ser siervo. Me van a pillar y yo voy a comenzar a ser siervo desde ahora. Pero el Señor nos habla de ser sirvientes solamente. El Señor nos da un modelo.
el Señor nos da una forma de cómo ser siervos. Versículo 45. 45. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Para servir y dar su vida en rescate por muchos. Aquí el Señor nos da la razón más importante por la que los hermanos hemos de servirnos los unos a los otros y no ambicionar esas posiciones de grandeza, de poder y de señorío en la iglesia. ¿Recuerdan que nosotros somos una comunidad diferente? ¿Que tenemos intereses comunes? Yo diría, nosotros tenemos un interés común. ¿Cuál es ese interés común, hermanos? Cristo. Cristo. El Señor nos lleva a no ambicionar posiciones de grandeza y de poder. ¿Por qué? Porque Él, teniendo todo derecho, Él, habiendo sido nuestro Redentor, Él, quien nos compró con su sangre preciosa, Él, siendo el único hombre perfecto que bien podría ejercer ese poder, esa autoridad avasalladora, Él no lo hizo. Él no lo hizo, sino que su grandeza consistió en hacerse un siervo. En hacerse un siervo. Y Él vino en estado de humillación y se hizo un siervo. Pero luego Él es pasado de nuevo a su estado de exaltación y de gloria, llevado por ángeles al santo cielo y sentado a la diestra de Dios el Padre. Y yo les pregunto, hermanos, ¿cuál es el oficio de nuestro Señor Jesucristo en el cielo? ¿Cómo? Interceder por nosotros. Ser siervo. Ser siervo. Y claro, nosotros vemos primero nuestro beneficio. Él está intercediendo por nosotros. No, Él es siervo al Padre. Él en este momento a la diestra del Padre es siervo del Padre. ¿Y cómo Él es siervo del Padre? Presentando a su iglesia, a la que Él redimió, como ese pueblo que en el eterno pacto intratrinitario, en el pacto de redención, acordaron: el Padre le da al Hijo a la iglesia, el Hijo redime a la iglesia. Y el Hijo está delante del Padre, sirviendo al Padre, presentándole esa iglesia que lo glorifica, que lo exalta, mostrando sus llagas, intercediendo por nosotros. No, pero nosotros somos los importantes. Nosotros somos los importantes. Cristo es siervo de su iglesia porque Él está intercediendo por nosotros. No. Cristo es siervo del Padre. Está como un siervo junto al Padre, presentando su intercesión por su iglesia, la redimida. Amén. Y somos beneficiarios de ese servicio. Él está mostrando al Padre que Él es el Hijo que lo complace. Porque las palabras que el Señor dijo allá en el bautismo en las aguas del Jordán, que luego repitió en el monte de la transfiguración: este es mi Hijo amado, en quien me complace. ¿Quién me complace? ¿O en quién me complazco? ¿Quién me da la complacencia? Esas palabras no fueron para ese momento. Esas palabras están vivas en este momento en el trono de la gloria. El Padre se deleita en el Hijo y dice: este es mi Hijo amado, ¿quién me complace? Amén. ¿Y por qué el Hijo lo complace? Porque el Hijo es siervo. Porque el Hijo fue perfeccionado en obediencia y sirvió primeramente al Padre.
Hijos, benditos hijos. ¿Ustedes están sirviendo a su padre? ¿A su madre? El Señor dice: honra a tu padre y a tu madre, y tendrás largura de días. Y yo no estoy hablando de hijos como Isabelita, Antonelita, aún Mateo o Alessandro. Alexander, todavía tienes a tu mamá. Mauricio, todavía tienes a tu mamá. Héctor, todavía tienes a tu mamá. ¿Sirves? ¿Amas a tu mamá? ¿Honras a tu mamá? ¿Se complace Dios en nuestra actitud como hijos hacia nuestros padres? Porque es que nuestros padres son la representación, la imagen de Dios para nosotros como autoridad. Y si nosotros no servimos a nuestros padres, a quienes estamos viendo, ¿será que algún día serviremos a Dios a quien no vemos? Terrible esto, hermanos. El Señor Jesucristo, teniendo todo derecho, no se hizo grande, sino se hizo siervo, siervo al Padre, pero también siervo a su iglesia. Pero escúchenlo bien, hermanos. Se hizo siervo al mundo. Se hizo siervo al mundo porque dice: de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. ¿A quién se lo entregó? Al mundo. Para la salvación de los escogidos. Pero Él vino a todo el mundo. Lo que pasa es que no todo el mundo le acepta ni le recibe. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Los suyos no creyeron en Él. Lo rechazaron. No fueron siervos. Ahora, cuando el Señor Jesucristo nos demanda algo, nosotros debemos comprender que Él ya lo hizo, que Él lo hizo primero. Él es nuestro ejemplo. Él es el modelo perfecto para nosotros. Nunca Dios nos demanda algo que Jesús no haya hecho. Dios, hecho hombre, es siervo, fue siervo y será siervo. Entonces, ¿por qué nosotros queremos ser señores? En el reino de Dios hay dos puestos: el de rey y el de sirviente. El de rey gloriosamente ya está ocupado por el ser más perfecto, afortunadamente. Quedaron vacantes para el puesto de siervos. Esa es la que nosotros ocupamos. El Señor Jesús se hizo siervo, pero Él no sirvió de cualquier manera, sino que Él sirvió con sacrificio. Desde el mismo momento del pacto intratrinitario, cuando Él se ofrece como redentor, en su venida, en su encarnación, en el nacer en un pesebre, ahora que vamos a celebrar la Navidad, en una humillación extrema, en una humillación de esclavo, en una humillación de siervo, hasta su muerte en la cruz, una humillación de siervo. Él prestó servicio, aunque ellos le demandaran una entrega total. Y ese es el modelo que nosotros debemos seguir al servirle a Él. Al servir a nuestro hermano, al servir a la iglesia, al servir a un mundo necesitado del Evangelio, aunque ello nos cueste sacrificios. Pero a veces se nos dice: amados hermanos, vamos a hacer una reunión de discipulado. Ay, no puedo ir. Es que me toca, es que no sé qué, es que no llego, es que está lloviendo, es que aún yo mismo me culpo por ello. Miércoles de servicio de oración y veo los nubarrones, veo el aguacero y escribo: por favor, hermanos, no vengan, cuídense. No queremos tener hermanos agripaditos y todo eso. ¿Por qué? Porque no somos siervos. Porque no somos siervos. Hermano, vamos a hacer un discipulado para tal cosa. No somos siervos. Queremos ser servidos. Y mejor me callo para no ofender a nadie, porque yo también caigo en ese pecado.
queremos ser servidos. El Señor nos llama a servir con sacrificio. Un servicio sin sacrificio no tiene valor. Un servicio por recompensa no tiene valor. Un servicio por reconocimiento no tiene valor. El verdadero servicio es un servicio como el de Cristo, quien sirvió con sacrificio para darnos a nosotros el beneficio de ser rescatados de la ira de Dios. Jesús, como nuestro modelo de servicio, se ofrece como siervo al Padre. Asimismo, nuestro servicio es principalmente a Cristo, para que nuestro Padre se satisfaga, para que Él encuentre complacencia en nosotros por medio de Cristo. Ese servicio que tú prestas en tu casa amando a tu esposa, ese servicio que tú prestas en tu trabajo siendo honesto, trabajando honestamente, con entrega, con sacrificio, ese servicio que le prestas a tus hermanos en la iglesia, en las diferentes cosas que hay en la iglesia, ese servicio debe ser principalmente para Cristo, para que el Padre se sienta satisfecho. Yo les hago una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tú viniste a hacer aseo un sábado para arreglar la iglesia? Porque el domingo tenemos el culto al Señor, y ayudarle a la hermana Kate y ayudarle al pastor. ¿Cuándo fue la última vez que en tu casa viste a tu esposita agitada, trabajada o enfermita y dijiste, le voy a cambiar el pañal al baby? O dijiste, voy a lavar los trastes, o voy a coger una escobita y voy a limpiar. No. Mire esas cortinas cómo están. Usted sí es descuidada. Mira a ver si hace aseo. ¿No? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste con tu hijo a servirle, a ayudar a hacerle las tareas? Pero no a hacérselas, sino a guiarlo y decirle y mostrarle el camino que debe andar, y acompañarlo en sus oficios de estudiante. Hijo, ¿cuándo fue la última vez que serviste a tus padres con un servicio desinteresado? La mamá le dice, hijo, ayúdame a lavar los trastes. ¿Y cuánto me da? ¿Y cuánto me da? No es que yo también necesito salir con mis amigos y tengo que comprar y tengo que esto y tengo que lo otro, sino desinteresado, decir, ver que los trastes están sucios, voy a remangar y voy a lavar los trastes. Atender la cama. ¿Cierto que no? Ese tipo de servicio es el que el Señor demanda, un servicio de entrega, un servicio de sacrificio. ¿Cuándo fue la última vez que tú al salir dijiste, voy a tomar y voy a ayudar a arrumar las sillas? Hay veces tenemos que decirlo. Hay hermanos que lo hacen. Yo no estoy acusando a nadie aquí, por favor. Simplemente estoy diciendo lo que es un servicio, hermanos. Generalmente en las iglesias, no en todas, pero en la gran mayoría del 100%, hay un grupo que sirve y hay un grupo al que le gusta ser servido. Y no solamente recoger las sillas, una escobita, recoger. No. Venimos con el chicle debajo de la silla. Eso después. Las esclavas de la iglesia, que siempre son las mismas, que vienen un sábado, un viernes, en semana, sacan de su tiempo, vienen, se embadurnan de las 9 de la mañana por hasta la 1 de la tarde lavando sillas, lavando piso.
Ellas lo hacen. Un día de estos tenemos que hacer la convocatoria. 5 o 6 varones aquí a lavar pisos, limpiar paredes, limpiar sillas, limpiar mesas, lavar mesas, todo. Porque es que acaso nosotros no somos iglesia, no recibimos los beneficios. Cuidado, hermanos. El Señor nos llama a servir con amor de entrega, sin esperar recompensa. El servicio se lo prestamos al Señor, es para el Señor, porque Él lo merece. Y se lo presto a mi hermano porque Él es imagen de Dios. Él es imagen de Dios. Amén. Conforme a Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, vamos a leerlo. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Quiero enfatizar en el versículo 5. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo. La actitud de ustedes debe ser ¿qué? Como la de Cristo. O sea que debemos ser imitadores de Cristo. O sea, ¿quién es nuestro modelo para hacer las actitudes nuestras? Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Quien siendo por naturaleza Dios, mereciendo todo servicio, mereciendo que nos dobleguemos, oremos, nos humillemos, alabemos, seamos siervos, Él no consideró al ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó. ¿Cuándo fue la última vez que te rebajaste, hermano? ¿Cuándo fue la última vez que te rebajaste? A limpiar el baño en tu casa. El sanitario, a meter la mano allá en el sanitario y limpiar. A coger una trapeadora y lavarla. ¿Cuándo fue la última vez que te rebajaste en tu empleo, en tu empresa, en tu trabajo, en el colegio, en la escuela, en la universidad, en la calle? No, estamos comiendo confite a la basura. Eso pasa el basurero y ahorita la recoge. Dice, por el contrario, se rebajó. ¿Cómo? Voluntariamente. Nadie lo obligó. No fue presionado por nadie. Él se ofreció al Padre y luego se ofreció a nosotros. Y dice, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Qué estado de humillación y de entrega y de servicio. La base de nuestro servicio a los hermanos debe ser nuestra identidad en Cristo. Porque así como los nacidos de nuevo, el Señor nos ha puesto identidad de santidad, nos ha puesto identidad de amor, nos ha puesto identidad de caridad, nos ha puesto identidad de predicación. Él también nos ha dado la identidad de servicio. Él nos ha dado la identidad de servicio. De servicio a Él. Y esa debe ser nuestra actitud. Su actitud, dice el Señor, debe ser como la de Cristo. ¿A qué conclusiones se puede llegar? Lo primero que tenemos que mirar es que el Señor nos habla del servicio en la iglesia, el servicio a los hermanos. Considera cuál es tu actitud en tu servicio, sirviendo a los hermanos. Hay veces que el orgullo no nos deja ni siquiera pedirle un favor a nuestro hermano. Hermano, necesito que me haga un favor. El orgullo no nos deja, y eso también es servicio. Porque permitir que nuestros hermanos nos ayuden es un servicio. Porque mi hermano es bendecido cuando me presta un servicio. Y esa es la comunidad de los creyentes. No, nosotros vamos y buscamos a los mundanos para lo que necesitamos. No acudimos a los hermanos. No, es que, hermano, trabajar con los cristianos, eso es lo más duro, hermano. Usted no conoce, usted no sabe.
Eso se presta para chismes, cuando la palabra de Dios dice prefiriéndoos entre vosotros. Qué tremendo, hermanos. Nos falta mucho menos patrimonio. Hablamos de santidad, pero no nos gusta el servicio. ¿Será que hay santidad sin servicio? El santo fue siervo o es siervo. Todo santo ha de ser siervo porque tenemos la identidad de Cristo. ¿Cuál es nuestra actitud de servicio? Y consideremos la motivación de nuestro servicio como creyentes. ¿Por qué estamos sirviendo? ¿Queremos ser reconocidos? Muchas veces lo he pensado, hermanos. El día que la iglesia reunida me diga: pastor, muchas gracias por sus servicios. Ya me lo han dicho. No aquí. Pero ya me lo dijeron. Pastor, muchas gracias por nuestros servicios. Se puede ir, no queremos más de usted. No, pero es que yo planté esta iglesia, yo les enseñé, yo les hice discipulado, ustedes son los que son porque yo hice. Aferrándonos a ser señores. Bueno, hermano, muchas gracias. Cuando el Señor determine: hijo, ya no vas a ser más pastor, pondré a otro en tu lugar. No, pero Señor, yo todo lo que he trabajado, yo sé más. Yo sé mucho más, yo ya tengo experiencia. ¿Por qué vas a llamar a otro? Porque queremos aferrarnos al poder, ¿cierto? Y así en muchas cosas. ¿Cuál es la motivación de nuestro servicio como creyentes? En tercer lugar, consideremos cómo podemos ser más semejantes a Cristo en nuestro servicio y humildad hacia nuestros hermanos. Consideremos cómo podemos ser más semejantes a Cristo. Oído, más semejantes a Cristo. ¿A qué aplicaciones hemos de llegar? En primer lugar, debes evaluar tu compromiso de servicio a Dios y a los hermanos. ¿Eres uno que sirve o uno que quiere ser servido? ¿Por qué sirves? ¿Cuál es tu motivación? ¿La recompensa, el reconocimiento o tu identidad con Cristo? Que en la santidad alcancemos a servir por identidad con Cristo, por entrega, por amor. En segundo lugar, clama al Señor para que adquieras más la identidad de Cristo en tu servicio a Dios y a la iglesia. Clama para que el Espíritu Santo ponga en ti la identidad de Cristo en el servicio. Que te conviertas en un servidor en tu casa, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, en tu empresa, en tu trabajo, en tu estudio, en la universidad. Siervos, en el bus, hermanos. Ustedes saben qué está sucediendo hoy en día cuando una persona adulto mayor se sube a un bus urbano. Inmediatamente todos están con sueño. ¿Sí? No sé si lo he visto, ¿no? Hace pocos días bajaba con mi esposita al centro allí en el 252 y habían como 3 jóvenes sentados en el bus. Esos no estaban dormidos, esos estaban en edad. Se subió una señora de edad, algo agobiada, supongo que iba para la EPS. Bueno, al que le tocó pararse y darle el puesto fue a mí. Porque ninguno se acogió a darle el puesto a la señora que estaba necesitada. Y los jóvenes allá, arrellenados. No hay servicio. Yo procuro cuando me bajo del bus, miro si detrás de mí viene una señora o aún una joven. Y le doy la mano, a veces hasta me hacen así porque soy un bicho raro. Eso ya no existe, ¿sí? Es que, hermanos, es la dificultad que le da a la señora ya de edad o con un paquete o algo así. Uno les da la mano, hermano. ¿Quién hace eso?
Estamos en el supermercado, tenemos el carro aquí, está lloviznando y hay una señora que también está en el mercado con su hijo, con su carrito y está primero. Y entonces está la fila de carros, de taxis, y ella le hace la parada. Y el taxi se pasó 2 metros. Y llega el otro con el carro y ¡pum! La empuja, la echa para allá, mete los carros, mete el chino y se sube. ¡Ay, buenas tardes! Cristiano. Lo he visto, hermanos. Y nos subimos al bus, le doy 5,000 pesos al chofer, me devuelve de 10 o de 20. Y dije, uy, gracias Señor por la bendición. Señor, tú me bendijiste. ¿Eh? O le robaste a un conductor porque se equivocó. ¿Cuál es nuestro servicio? ¿Cuál es nuestro servicio, hermanos? ¿Por qué no somos siervos por donde vamos? Que seamos reconocidos como siervos. Porque cada vez que tú estás sirviendo, estás como sirviendo a Cristo. Y finalmente, como última aplicación, proponte prestar un servicio específico a tus hermanos para la gloria de Cristo. La iglesia está llena de necesidades, hermanos. Y no les estoy invitando a que laven el baño. Tampoco les estoy invitando a que atiendan el café. Doña Amanda lo hace muy bien, gracias al Señor. Tampoco los estoy invitando a que prendan el fuego cuando vayamos a hacer el sancocho. David lo hace muy bien. Y es muy buen siervo. Necesitamos hermanos que se formen, que se capaciten para llevar el evangelio a su propia casa. Que sean siervos en su casa, representantes de la iglesia en su casa. Qué bueno que la iglesia se multiplicara por medio de grupos pequeños en las casas. Necesitamos siervos que abran su casa para ir a predicar el evangelio. Necesitamos siervos que llamen a decir, por favor, ore por este motivo. Pero ni siquiera eso hay. Necesitamos siervos en las finanzas. Siervos que sean fieles en el dar, en el desdar. Hasta el momento no he querido pasar las cuentas. Primero, por la enfermedad estuve un poco quedado. Pero segundo, a veces me da vergüenza presentarlas, pensarán que estoy pidiendo dinero. No, yo no estoy pidiendo dinero, no. Pero la tesorera sí les puede decir cómo están las finanzas. Puede decir. Y debo presentarlo. No sé si hoy mismo, si nos quedamos y miramos las finanzas ahora más rato. ¿Cómo se ha movido la iglesia en este año en finanzas? Proponte prestar un servicio específico a tus hermanos para la gloria de Cristo. ¿Cuántos hermanos nuevos aquí no han recibido la formación para membresía? El estudio de la confesión de fe. Levanten su mano. ¿Quiénes quieren ser miembros y no han recibido la capacitación para ser miembros? Bueno, ya, pero ustedes ya la tienen, hermanos. Ustedes ya vienen de una iglesia. Yo no la tengo, ya sí. Bueno, entonces necesitamos una hermana que me le enseñe a doña Leonor, que le enseñe la confesión de fe bautista. Sí. Muy bueno. Mire, la hija misma se prestó como sierva. Entonces, pero lo van a hacer con disciplina, no porque como están casi como es mi hija, entonces no, pues cuando se puede, no. Me haces el favor de rendirles cuentas por eso, hermana Liana. ¿Hace cuánto que no se hace el día del Señor completo? ¿Quién se ha levantado y ha dicho, pastor, no hemos hecho el día del Señor completo? Permítame, yo lo organizo. Usted ha estado enfermo, usted ha estado cansado, usted maneja, sirve en otra iglesia. Venga, yo le ayudo a organizar, pastor. Si no es el pastor, hoy se va a organizar, si Dios quiere. Hace 8 días teníamos la reunión, pero que se dijo, no, estamos muy cansados, nos vamos. Para organizar
la actividad de fin de año, a ver si tenemos el último día del Señor completo, despedida de año. ¿Y de qué decir el POA? ¿Quiénes quieren participar en el POA? Pastor, ¿qué es el POA? Somos iglesia, pero no sabemos qué es el POA. Alguien que diga qué es el POA, que le diga a sus hermanos, hermanos, el POA es esto y se hace esto. Plan operativo anual. Hermano diácono, que es diácono por eso, porque ha servido tremendamente. POA, ¿qué se hace en el POA? Se organiza lo que, digamos, es parte de las enseñanzas, lo que se va a enseñar, digamos, en el culto, en la escuela bíblica. Se planifican los días del Señor, más o menos en qué fechas. Las actividades. La proyección de la iglesia. Pues son varios los puntos, pastor, pero no me acuerdo. No sé cuánto. Sí. El 4 de mayo la iglesia cumple 20 años. Esta iglesia cumple 20 años. El 4 de mayo. De esos 20 años, 20 años hemos anhelado hacer una cena de alcance para parejas. Nunca se ha podido. Se podría llegar por grupos. No, es aquí, se hace una noche. Pero sí sería como son varias cosas, deberían de ahí se delega, ahí es donde se hacen las delegaciones, que van a hacer los grupos, que vamos a hacer. Ese es el POA, Plan Operativo Anual. Eso no es una cosa que haga el pastor, es una cosa que cada uno traemos y echamos en una ollita las propuestas, lo que tenemos. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Pero ahí es donde digámoslo está, son varias propuestas. Pero esas propuestas se deberían de delegar hacia el grupo. Eso es lo que hacemos. Ese día se delega. Este día se delega. Ese es el POA. Y si necesitamos 2 días, lo hacemos. Pero si no lo hace el pastor, es que el pastor no es la iglesia, hermanos. O si no lo hace el diácono, pastor y el diácono somos la iglesia. Todos somos iglesia. Y ustedes son valorados como la iglesia. El hermano Rafael hizo una convocatoria para los jóvenes. ¿Sabes cuántos vinieron? 1. No, ni siquiera vino, solamente llamó. Y ese día estaba lloviendo y el hermano me dijo, no, tranquilo, no se venga porque ya está lloviendo. Un joven. ¿Ya la siguiente cuántos vinieron? 4. Pero si contamos hay más. 5. Si contamos hay más. Hicimos una vigilia en la iglesia Quicho. ¿Cuántos fueron? 3. 4 conmigo. Y supieron lo bueno que estuvo. Pastor, ¿por qué no hacemos una vigilia en la iglesia? Pues es que la hicimos. En otra sede, pero la hicimos. ¿Cuántos de ustedes asistieron al 31 de octubre del Día de la Reforma? 4, 5. Tenemos una vocación de servicio, una vocación de unidad, una vocación de estar ahí todos tirando la carreta para el mismo lado. ¿O hay un egoísmo exagerado en la iglesia? Y esa es la razón por la cual el Señor me guía a este sermón. Porque en estos días, mientras se hace una reunión especial, voy a estar justamente pidiendo al Señor a que me guíe. Voy a estar predicando sobre la acción de la iglesia, ya sobre el hacer de la iglesia. Hemos hablado mucho del ser. Vamos a hablar del compromiso de la iglesia. Vamos a hablar de la transformación del creyente, de cómo es la vida diaria del creyente cristiano. Proponte a prestar un servicio específico para la iglesia de Cristo. Que el Señor nos ponga ese sentir de iglesia unida.
Que la gracia del Señor sea sobre nosotros. Vamos a orar. Precioso Señor, gracias, porque no se trataba de dar un regaño a los hermanos. Lo que tú nos enseñas es el modelo de Cristo para la vida de la iglesia. Estamos gozosos de ser iglesia. Como pastor soy gozoso y no me quejo de la iglesia. Pero debo exhortar a mis hermanos. Porque si yo no les impulso a servir, sería como un cuerpo medio inútil o con un miembro amputado que no sabe servir. Por eso es necesario que la iglesia aprenda a amar, a servir, a dar testimonio de su vida transformada como creyente. Asístenos, Señor. Bendícenos, Señor, en la iglesia. Y a aquellos que aún no han comprendido el Evangelio, Señor, hoy hemos hablado de que la iglesia es una comunidad diferente, una comunidad en donde nos amamos, nos servimos y aún nos regañamos mutuamente. Pero es una iglesia que va rumbo a la vida eterna, es una iglesia que está tomando la forma de Cristo. Y que aquel que no tenga la forma de Cristo, cuando Cristo vuelva, no tendrá más que una horrible expectación de juicio. Por eso hoy llamo a quienes no han creído, crean en el Evangelio y conviértanse en siervos del Evangelio, en siervos de Cristo, y que la gloria del Señor sea vista sobre ustedes. Gracias, Señor, porque me has dado una iglesia hermosa a pastorear, y como siervo tuyo debo servir en plenitud a mis hermanos, como dijo el apóstol Pablo, que les enseñó todo el consejo de Dios, no rehusado a enseñarles todo el consejo de Dios. Y la comunión en el servicio es parte del consejo de Dios. Espíritu Santo, fortalécenos, danos un espíritu de servicio. En el nombre de Cristo Jesús te presentamos esta petición, este sermón de hoy, y que seamos transformados para la gloria de Cristo. Amén y amén. Amén. Me despido de los hermanos que están conectados. Que el Señor les bendiga. Y tú también tienes un llamado a ser siervo. No existe cristiano que no sea siervo. Que el Señor te bendiga. Nos vemos pronto. Chao, chao. Hermana.